Bueno, ahora yo voy a explicar el código del proyecto. Eh, en primera instancia usamos una tarjeta Arduino conectada directamente a un sensor ultrasónico y no usamos pantalla. Las masas, el resultado de las masas, las desplegamos directamente en la terminal de Arduino y pues por eso nos ahorramos tener que usar una pantalla. Bueno, al inicio del código declaramos los pines TRIG y ECO, que son los encargados de mandar y recibir el pulso. También definimos la velocidad del sonido y una ventana de 100 muestras, porque más adelante se va a promediar muchas lecturas para que la medición sea estable y no salga ruidosa. Luego tenemos un vector donde se guardan las últimas 100 mediciones, un iterador que va recorriendo ese vector y dos variables importantes para el proyecto, x0, que es el cero calibrado, y m, que es la sensibilidad. Esas dos variables son las que permiten convertir un cambio de distancia a un valor aproximado de peso. La función measureDuration es la que realmente hace la medición. Lo que hace es enviar un pulso de 10 microsegundos al pin TRIG, esperar a que el eco regrese al pin eco y medir cuánto tiempo se demoró. Ese tiempo es proporcional a la distancia entre el sensor y el objeto. En el setup inicializamos la comunicación serial y se muestra un pequeño menú con tres opciones: calibrar el cero, calibrar la sensibilidad con un peso de referencia y finalmente medir el peso de un objeto. Ahora en el loop lo primero que se hace es tomar una nueva medición y guardarla en el vector. El iterador se mueve de forma circular para que siempre tenga las últimas 100 muestras. Luego se calcula el promedio de estas 100 mediciones. Esto se hace para evitar lecturas inestables o ruidosas y así tener un valor más confiable. Después se revisa si el usuario escribió una opción en el monitor serial. Dependiendo de esa opción, el programa hace una de tres cosas. Si se elige la opción 1, se calibra el 0. Eso significa que se guarda el valor promedio actual sin ningún peso encima como referencia. Si se elige la opción 0, se calibra la sensibilidad. Aquí se coloca un peso conocido de 200 gramos y el programa calcula un factor que va a permitir convertir cualquier cambio de distancia en una estimación de peso. Y si se elige la opción 3, el código calcula el peso usando la fórmula sensibilidad por la diferencia entre la lectura actual y el 0. Ese valor se imprime como el peso final. Además, también se convierte ese tiempo promedio a distancia usando la velocidad del sonido y se muestra en metros. En resumen, este código usa un sensor ultrasónico para detectar pequeños cambios en la distancia, los filtra haciendo un promedio de muchas muestras y mediante una calibración previa se convierte ese cambio de distancia en una lectura de peso. Bueno, estos son los pesos que nosotros vamos a utilizar en el proyecto. Tenemos dos paquetes de frijol, cada uno 500, igualmente se va a probar. Y también tenemos una botella de vidrio. Entonces también la pesamos, la botella de vidrio. Que pesa 344. Esto nos va a servir para comprobar con el código que nos va a dar más o menos una masa similar. Bueno, entonces a continuación vamos a seguir con la ejecución del código. Primero tenemos que calibrar el cero. Para eso tiene que estar el vaso pues vacío. Entonces lo hundimos al 1. Aquí ya calibramos el cero. Y después tenemos que calcular la sensibilidad. Para eso vamos a poner las dos bolsas de frijoles. Esperamos un momento a que se quede estable y ya aquí le damos al 2 para calibrar la sensibilidad y le damos al 3 para ya pues medir su peso y verificar cuál es su distancia. Entonces bueno, aquí nos dice que el peso es de 0,99, casi 1 kilo, que es lo que prácticamente nos miden los dos bolsas de frijoles, y ya bueno, aquí tenemos la distancia que nos dio al poner el peso de los frijoles. Entonces esperamos a que quede quieto.
Bueno, a continuación ya vamos a mirar el peso de la botella, entonces le damos al 3 y vemos que nos da un peso de 0,31, viene siendo 313 gramos y nos dio más o menos un aproximado.